Capítulo 1. El despertar del fuego interno. Todo cambia, en el instante en que decides que no puedes seguir igual. Ese momento no viene con trompetas, ni con fuegos artificiales. No avisa. A veces, duele. A veces, te rompe. Pero dentro de ese crujido del alma, se enciende algo. Ese algo es el fuego. Y no me refiero a motivación barata que dura lo que dura una canción. Me refiero al fuego sagrado que ha guiado a cada ser humano que alguna vez dejó una huella en el mundo. Ese fuego que tenía Da Vinci cuando dibujaba máquinas imposibles mientras el mundo dormía en la ignorancia. Ese fuego que tenía Marie Curie cuando quemaba su salud por iluminar al mundo con un descubrimiento. Ese fuego que tuvo Mandela, solo en una celda, soñando con libertad cuando nadie más lo hacía. No es un fuego cómodo. Es un incendio que te quema desde dentro y no te permite conformarte jamás. ¿Qué es lo que realmente te despierta por la mañana? No hablo del despertador. Hablo de ese instante entre el sueño y la conciencia, cuando todo es silencio y tú eliges, volver a la inercia o dar un paso hacia lo desconocido. Aquí comienza todo. No con un gran plan. No con la fórmula mágica. Comienza con una decisión callada, íntima, casi invisible para el mundo, pero inquebrantable. Decidir mejorar cada día no es una elección casual. Es un compromiso con lo más alto que hay en ti. Es mirar a los ojos a tu propia mediocridad y decirle, hasta aquí llegaste. Porque hay una verdad que nadie quiere enfrentar, nadie va a salvarte. Nadie va a hacer el trabajo por ti. Los grandes hombres y mujeres de la historia se levantaron solos. Henry Ford no esperó que el mundo entendiera su visión. Edison falló 1000 veces antes de que alguien lo tomara en serio. Walt Disney fue despedido por falta de imaginación, ¿y qué hizo? Soñó más fuerte. ¿Y tú? ¿Estás esperando permiso? ¿Validación? ¿Un momento perfecto que nunca llega? Mientras esperas, el tiempo no se detiene. El reloj no te concede indulgencias. Cada segundo que pasa es un ladrillo que colocas, en la construcción de tu legado o en la prisión de tu arrepentimiento. El fuego no pide permiso. Solo consume. Y si no te consumes tú mismo por dentro, te consumirá la vida por fuera. La vida no está interesada en lo que pudo haber sido. Está esperando ver de qué estás hecho. Mira a tu alrededor. Todo lo que ves fue creado por personas que no eran mejores que tú. Solo que decidieron no rendirse. No justificarse. No tragarse la mentira de que no es el momento. El momento es ahora. Siempre ha sido ahora. No necesitas tener todas las respuestas. No necesitas ser perfecto. Solo necesitas estar dispuesto a morir un poco cada día, para nacer mejor al día siguiente. Eso es lo que hacen los alquimistas del alma. Los verdaderos creadores. Transforman el dolor en propósito. El miedo en impulso. El caos en claridad. Porque mejorar cada día no es acumular logros. Es pulir el espíritu. Es vaciarte de excusas y llenarte de intención. Imagina que eres un guerrero antiguo, caminando solo en el desierto, guiado solo por las estrellas y una voz que susurra desde lo profundo, sigue adelante. No hay mapa. No hay garantías. Solo hay dirección. Solo hay fe. Y esa fe no es fe ciega. Es fe forjada. Como el acero que resiste el fuego. Mejorar cada día es mirar a la versión de ti que aún no existe y decidir merecerlo. Es hablarle al futuro tú con respeto. No con envidia, no con miedo, no con duda, sino con compromiso. Es entender que cada acto, por insignificante que parezca, es una declaración de quién eres y hacia dónde vas. ¿Te levantas temprano? ¿O te traicionas con 5 minutos más? ¿Agradeces lo que tienes? ¿O te quejas por lo que aún no llega? ¿Perseveras cuando no hay aplausos? ¿O necesitas que te miren para actuar? La mejora diaria no tiene público. Es un entrenamiento en la oscuridad. Un contrato secreto con el destino. Así comenzó Lincoln, fracasando en política una y otra vez, enterrando hijos, enfrentando la guerra, pero levantándose cada mañana con una palabra en el corazón: servir. Así vivió Frida Kahlo, pintando desde una cama de hospital, con el cuerpo roto pero el alma intacta. Así nació cada revolución del espíritu,
cuando alguien decidió no postergar más su grandeza. Porque el mundo no cambia cuando tú cambias. El mundo cambia porque tú cambias. Y no será fácil. Nada que valga la pena lo es. Habrá días donde dudarás de todo. Días donde tu reflejo no te mirará a los ojos. Días donde querrás volver atrás. Pero si soportas el crujido, si abrazas el conflicto, si entiendes que el dolor también educa, entonces cruzarás al otro lado. Y cuando lo hagas, sabrás que valió la pena. Porque al final, la mejora no es un destino. Es una forma de estar vivo. Es vivir con el alma en llamas, con los pies firmes y el corazón dispuesto. Es recordar que viniste a este mundo no a sobrevivir, sino a despertar. A construir, a elevar, a transformar. A mirar al pasado y decir, fui más fuerte que mis excusas. A mirar al presente y decir, estoy haciendo lo que vine a hacer. A mirar al futuro y decir, prepárate, porque voy por ti. Mejorar cada día es el arte de morir al yo de ayer y renacer en algo más verdadero. Y si has llegado hasta aquí, si tu pecho arde y tu mente vibra, entonces ya ha comenzado. Tu fuego está despierto. Y no volverá a dormir. Capítulo 2. La mente como territorio sagrado. Desde que el ser humano empezó a caminar sobre la tierra, ha tenido una sola arma verdaderamente invencible, una sola fuerza que ha sido capaz de cambiar imperios, de levantar civilizaciones y de derribar muros que parecían eternos: su mente. La historia lo ha demostrado una y otra vez. No gana el más fuerte, ni el más rápido, ni el que hereda riquezas, sino el que aprende a dominar su mundo interior. Porque antes de que cualquier victoria suceda en el exterior, primero debe forjarse en el terreno silencioso e invisible de los pensamientos. Tu mente es territorio sagrado. Es un templo o una prisión, dependiendo de cómo la cultives. La mente es capaz de hacerte ver oportunidades donde otros solo ven caos, pero también puede ser la responsable de sabotear cada intento tuyo por avanzar, si la alimentas con duda, con miedo, con comparación constante. No se trata de pensar positivo como fórmula vacía, sino de tener un control absoluto sobre las raíces que germinan dentro de ti. Cuando piensas, no solo te estás hablando a ti mismo. Estás esculpiendo la estructura de tu realidad. Estás proyectando el mundo que vas a habitar. Henry David Thoreau lo dijo claramente: los pensamientos son las esculturas invisibles que preceden a las acciones visibles. ¿Y qué sucede si tus pensamientos son caóticos, débiles o limitantes? Entonces tu vida será una repetición infinita de excusas justificadas, de días que se sienten iguales, de sueños que se postergan sin fecha definida. Pero cuando tomas conciencia de que todo lo que creas, desde una relación hasta una empresa, desde una rutina hasta una revolución personal, comienza con una idea sostenida, entonces comprendes que mejorar cada día no es una cuestión de suerte, sino de higiene mental. Así como no dejarías tu cuerpo sin limpiar durante semanas, no deberías permitir que tu mente se contamine con los residuos de la mediocridad que otros vierten sobre ti. Y aquí viene una verdad incómoda: tu mente es colonizada todos los días. Por los medios que consumes, por las conversaciones que toleras, por las voces que eliges escuchar. Si permites que pensamientos sin propósito habiten en ti, pronto se convierten en creencias, y las creencias gobiernan tu conducta, tus decisiones, tu destino. Thomas Edison fue llamado idiota por sus maestros. ¿Qué hubiera pasado si hubiera adoptado esa idea como propia? Nada de lo que tú conoces como luz artificial existiría hoy. Pero él entendió algo vital: la mente debe protegerse como un rey protege su reino, como un científico cuida su laboratorio, como un artista defiende su visión. Tu mente puede ser un campo de guerra o un jardín fértil. Tú decides. Y esa decisión se renueva cada día. No se trata de control absoluto, porque la mente es salvaje por naturaleza, se trata de dirección, de enfoque, de intención. El poder no está en tener solo pensamientos positivos, sino en tener pensamientos potentes. Pensamientos que construyen, que elevan, que cuestionan, que no aceptan la mediocridad como respuesta. La disciplina mental es el punto de partida para cualquier transformación. Andrew Carnegie no era el hombre más educado ni el más talentoso en su entorno, pero fue el que mejor entendió que el pensamiento estratégico, el pensamiento visionario, el pensamiento de propósito, siempre gana sobre el pensamiento reactivo.
Cuando controlas tu mente, controlas tu comportamiento. Cuando controlas tu comportamiento, cambias tu entorno. Cuando cambias tu entorno, reescribes tu historia. Pero esta batalla interna no se libra una sola vez. Es diaria. Es constante. Cada mañana es una oportunidad de entrenar a tu mente o de entregarla al ruido. ¿Y sabes cuál es el primer paso para dominarla? Observarla. Observar tus patrones. Observar las historias que repites en silencio. Observar tus impulsos, tus reacciones, tus mecanismos de defensa. Porque no puedes cambiar lo que no estás dispuesto a enfrentar. Y si no enfrentas tu mente, ella tomará las riendas de tu vida sin que tú te des cuenta. Es fácil decir yo soy así. Es más difícil preguntarse ¿por qué soy así y hasta cuándo? Y en esa pregunta comienza la revolución. Los grandes constructores de imperios no eran hombres con menos miedo que tú. Solo que aprendieron a pensar distinto. A ver el fracaso como lección y no como sentencia. A ver los obstáculos como parte del proceso, no como justificación para detenerse. A ver la incertidumbre como territorio de creación, no como amenaza. La mente humana está diseñada para sobrevivir, no para sobresalir. Por eso debes educarla. Reprogramarla. Alimentarla con lectura, con reflexión, con espacios de silencio, con conversaciones que despierten. Si no haces ese trabajo, vivirás toda tu existencia operando en modo automático, esperando que algo afuera cambie tu destino mientras sigues siendo prisionero de un sistema mental que no construiste conscientemente. Y ahí está el verdadero desafío, dejar de ser espectador y convertirte en arquitecto. Cada pensamiento que eliges es un ladrillo. ¿Estás construyendo un castillo o una celda? La mejora diaria comienza en la mente. No en lo que haces, sino en lo que crees posible. No en lo que dices, sino en lo que piensas en los momentos de silencio. No en lo que aparentas, sino en lo que te repites cuando estás solo contigo mismo. Y si te atreves a mirar hacia adentro con honestidad, con rigor, con humildad, descubrirás que no hay límites reales. Solo historias no cuestionadas. Y cuando cambias la historia que te cuentas, cambias el final que escribes. Todo empieza con una sola elección, proteger tu mente como lo más valioso que posees. Porque lo es. Y si aprendes a dominarla, no habrá obstáculo externo que te pueda vencer. Capítulo 3. La claridad como espada. En un mundo que se mueve con la velocidad de un pensamiento, donde cada segundo estás expuesto a opiniones ajenas, a distracciones disfrazadas de urgencias, a presiones que no elegiste pero que te condicionan, la claridad se ha convertido en un acto de rebeldía. Sí, una rebeldía profunda y necesaria, porque mientras la mayoría corre sin dirección, tú necesitas detenerte, cerrar los ojos y preguntarte con brutal honestidad, ¿qué quiero realmente? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué sentido tiene cada paso que estoy dando? Y no se trata de tener respuestas fáciles o listas para publicar en redes sociales, se trata de construir, poco a poco, capa por capa, una visión tan real, tan íntima, tan poderosa, que ninguna tormenta pueda borrarla. La claridad no llega por arte de magia ni por inspiración divina, llega cuando te atreves a cortar con todo lo que sobra, con todo lo que te desvía, con todo lo que suena bien pero no te acerca a quien verdaderamente puedes ser. Es como tomar una espada invisible y usarla para separar lo esencial de lo accesorio, lo verdadero de lo impuesto, lo que es tuyo de lo que heredaste sin querer. Y esa espada, forjada con la práctica diaria de pensar con intención, de observarte sin filtros, de cuestionar lo que haces incluso cuando parece funcionar, se convierte en tu herramienta más poderosa. Porque la energía sin dirección es caos, y la acción sin propósito es desgaste. Si observas a las personas que han transformado el mundo, descubrirás que todas tenían algo en común, una visión clara. No necesariamente perfecta, no completamente definida desde el principio, pero sí lo suficientemente poderosa como para arrastrarlas a través del miedo, del juicio y del fracaso. Martin Luther King no solo tenía un sueño, tenía una dirección, una causa que le daba sentido a cada paso, incluso cuando sabía que no vería el final del camino. Elon Musk no solo quiere construir empresas, quiere colonizar Marte, rediseñar el futuro energético, alterar la trayectoria de la especie humana. Esa claridad, incluso cuando parece imposible o hasta absurda para otros,
Actúa como un imán que organiza el caos y le da forma a lo invisible. Y tú también necesitas una claridad así. No una lista de deseos, no una colección de objetivos a medias, sino una visión tallada en tu mente como si fuera una escultura viva, una imagen que no se borra con el cansancio ni con las opiniones de quienes no caminan contigo. Porque cuando tienes claridad real, cada obstáculo se vuelve una parte del camino en lugar de una señal para detenerte. Cuando tienes claridad, dejas de preguntarte si lo estás haciendo bien y empiezas a construir sin depender del resultado inmediato, porque sabes por qué lo haces y para quién lo haces. La claridad elimina la ansiedad de los resultados porque te ancla en el proceso, te convierte en alguien que no necesita la aprobación de otros para continuar. Pero alcanzar esa claridad requiere un acto de valentía silenciosa, el coraje de quedarte solo contigo mismo sin pantallas, sin ruido, sin anestesia, y mirar tu interior con los ojos abiertos. Requiere reconocer qué voces en tu cabeza son tuyas y cuáles son prestadas, qué ideas persigues por deseo genuino y cuáles por miedo al rechazo. No es cómodo. No es rápido. Pero es transformador. Porque en ese espacio de soledad consciente se revela la verdad más importante de todas, que tú ya sabes, en lo profundo, qué debes hacer. Solo necesitas escucharlo con fuerza suficiente para que tu vida empiece a alinearse con esa voz. La claridad no significa saber todos los pasos, significa saber la dirección. Significa que aunque el camino cambie, tú no te pierdes, porque conoces tu norte. Y ese norte no viene de afuera. No viene de modas, ni de métricas sociales, ni de promesas vacías. Viene de tu historia, de tus cicatrices, de tus valores, de tu alma cuando dejas de negociar con la mediocridad. Viene del recuerdo de lo que te hacía vibrar antes de que el mundo te dijera que eso no era posible, de lo que defendías con pasión antes de que aprendieras a ser realista. Es fácil perderse en este mundo donde todo grita por atención. Por eso la claridad es disciplina. Es enfoque. Es un acto consciente de apagar el ruido para encender tu voz. Es escribir cada día, en tu mente o en papel, esa visión que se construye paso a paso pero que nunca debe volverse borrosa. Porque cuando sabes quién eres y hacia dónde vas, incluso el dolor tiene sentido. Incluso el fracaso se convierte en parte del proceso. Incluso el sacrificio se transforma en inversión. Pero sin esa claridad, cualquier cosa puede distraerte, cualquier crítica puede destruirte, cualquier oportunidad puede desviarte. La claridad es el faro que guía al navegante en medio de la tormenta. Sin ella, el barco gira sin sentido, esclavo de las corrientes externas. Con ella, cada ola es parte del trayecto. Y no importa si hoy estás empezando desde cero, si no tienes recursos, contactos o resultados visibles. La claridad no se trata de lo que tienes ahora, sino de lo que estás dispuesto a construir. Es una decisión, no una condición. Así que detente. Cierra los ojos. Haz silencio. Y pregúntate, no desde la lógica inmediata sino desde el alma, ¿quién soy cuando nadie me ve? ¿Qué me importa tanto que estaría dispuesto a sufrir por ello? ¿Qué legado quiero dejar más allá de mi nombre? Cuando respondas esas preguntas con honestidad brutal, aunque solo sea en parte, habrás dado el primer paso hacia la claridad que mueve montañas. Y cuando tienes esa claridad, no necesitas motivación. Tienes dirección. Y eso lo cambia todo. Capítulo 4. La visión que rompe el límite. Hay algo que separa para siempre a quienes simplemente viven de aquellos que verdaderamente trascienden, y no es la suerte, no es el talento, ni siquiera el acceso a oportunidades que parecen inalcanzables para el resto, es la presencia de una visión lo suficientemente grande como para romper las paredes mentales del miedo, como para desafiar el peso de la rutina. Como para sostenerte en pie incluso cuando todo a tu alrededor grita que te detengas, que renuncies, que vuelvas atrás. Una visión no es una fantasía bonita que imaginas cuando estás inspirado, ni un sueño que te distrae cuando la realidad se vuelve hostil. Una visión es una imagen nítida, viva, tan cargada de emoción y de convicción que empieza a manifestarse incluso antes de que el mundo la crea posible. Cuando Nikola Tesla imaginaba un mundo conectado por energía invisible, muchos lo trataron de loco, de obsesivo, de inadaptado, pero en su mente, esa realidad ya existía, ya respiraba, ya tenía forma. Cuando Disney caminaba por los pantanos de Florida sin nada más que bocetos y deudas,
ya veía castillos y personajes y familias sonriendo donde otros solo veían barro y burocracia. Esa es la diferencia. La visión precede a la evidencia, la visión da forma a lo que aún no existe, la visión le da permiso al futuro de llegar. Y tú, aunque quizás no lo hayas formulado todavía con palabras, ya tienes una visión dentro de ti. Tal vez escondida bajo años de ruido, de conformismo, de ser realista, de eso no se puede, de fracasos no procesados, de heridas que nunca cerraron del todo. Pero está ahí. Esperando que la tomes en serio. Que la conviertas en promesa, en obsesión, en brújula inquebrantable. Porque vivir sin una visión clara es caminar sin rumbo, es trabajar sin sentido, es levantarte cada día con el alma dormida, es volverte eficiente en tareas que no te llevan a ningún lugar que te haga sentir vivo de verdad. Y no se trata de tener una meta grande solo para impresionar a otros. Se trata de tener una visión tan conectada con tu identidad, tan alineada con tus valores, tan impregnada de significado, que se vuelve inevitable, incluso cuando las condiciones parecen ir en tu contra. Porque la visión real no se rinde ante la lógica ni ante la estadística, se sostiene por la fe, por la disciplina, por la urgencia de no morir sin haber dado forma a aquello que arde en tu interior. Pero para construir una visión así, tienes que dejar de pensar como un operador del día a día y comenzar a pensar como un arquitecto del largo plazo. Tienes que dejar de reaccionar y empezar a diseñar. Tienes que dejar de vivir atrapado en lo inmediato, en lo que otros esperan de ti, y empezar a preguntarte cómo se vería tu vida si verdaderamente hicieras lo que sabes que viniste a hacer. Y cuando te atreves a formular esa pregunta sin censura, sin correcciones, sin autoengaños, te das cuenta de que no necesitas permiso de nadie para empezar a caminar hacia esa visión, lo único que necesitas es el coraje de declarar que vas a construirla, incluso cuando no sabes cómo, incluso cuando no tienes nada en las manos más que voluntad y una razón profunda. La visión, cuando es auténtica, se convierte en un imán. No para resultados inmediatos, sino para propósito. Te organiza. Te limpia el camino. Te hace decir no a todo lo que no esté en sintonía con ella. Te hace intolerante con las distracciones. Te convierte en alguien que vive con dirección y no con inercia. Te transforma en una fuerza silenciosa que no grita, pero avanza. Porque cuando tienes una visión clara, dejas de necesitar que los demás crean en ti. Basta con que creas tú. Y esa creencia, cuando es real, se transmite en tu lenguaje, en tu mirada, en tu energía, incluso antes de que el éxito visible llegue. Y aquí es donde fallan muchos, creen que necesitan tener todo claro antes de empezar. Pero la visión no es una línea recta. No es una receta. Es una fuente inagotable de dirección, no una hoja de ruta definitiva. Es algo que se ajusta, que evoluciona, que se redefine con cada paso, con cada caída, con cada descubrimiento. La visión no se trata de controlar el futuro, se trata de comprometerse con él. De declarar que lo que ves por dentro es más real que lo que el mundo ve por fuera. De caminar con los ojos puestos en una realidad que aún no existe, pero que se vuelve más inevitable con cada día que actúas desde ella. El mundo está lleno de personas que tienen potencial, pero vacío de personas que tienen visión. Porque el potencial no sirve de nada si no está al servicio de algo más grande que tú, si no está enfocado en una causa que te levante cuando estás exhausto, que te guíe cuando estás perdido, que te dé sentido cuando todo lo demás deja de tenerlo. Y esa causa, esa imagen de lo que podrías construir, impactar o dejar como legado, es lo único que puede sostenerte en los momentos en que nada más parece funcionar. No necesitas saber cómo lo vas a lograr. Necesitas saber por qué. Y cuando ese por qué es tan fuerte que te mueve desde adentro, entonces el cómo se revela paso a paso. No de golpe. No como una iluminación perfecta. Sino como una serie de decisiones que empiezan a encajar entre sí porque ya no estás actuando desde la confusión, sino desde la visión. Así que deja de posponer lo que sabes que necesitas empezar. Deja de negociar con tus dudas. Deja de esconder tu visión por miedo a que te llamen ingenuo. Porque los ingenuos son los que se quedan sentados esperando que el mundo cambie solo. Los que tienen visión, en cambio, lo cambian con sus acciones, con su enfoque, con su persistencia. La visión es la semilla que crece en silencio, pero que un día se convierte en bosque.
Y tú decides si vas a enterrarla por miedo, o si vas a regarla cada día con disciplina y convicción, hasta verla hacerse realidad. Capítulo 5. Propósito, la fuerza que no se rompe. Llega un momento en la vida de todo ser humano en el que las metas dejan de ser suficientes, en el que los resultados ya no alcanzan para calmar el vacío, en el que los aplausos suenan huecos y los logros se sienten lejanos apenas unos días después de haber sido alcanzados, y es entonces, en ese momento de silencio incómodo entre el éxito externo y el hambre interna, donde empieza a revelarse la diferencia entre quien simplemente avanza por inercia y quien está siendo movido por algo mucho más profundo. Propósito. Porque el propósito no es una meta, no es un número en una cuenta bancaria ni un trofeo colgado en la pared. El propósito es una llama interna que arde incluso cuando todo lo demás se apaga, es una dirección emocional que transforma cada paso en significado, cada día en un ladrillo, cada sacrificio en un privilegio. Vivir con propósito no significa tener una vida perfecta ni predecible, significa tener una razón tan poderosa para seguir adelante que nada, ni el miedo, ni el cansancio, ni el rechazo, tiene fuerza suficiente para detenerte por completo. Es lo que distingue a quienes caen y se levantan, de quienes caen y se quedan en el suelo justificando su derrota con lógica superficial. Las personas que viven con propósito no son inmunes al fracaso, pero son impermeables a la resignación. No porque no sufran, no porque no duden, sino porque han hecho una elección de fondo, vivir desde un porqué que es más grande que ellos mismos. Y cuando tu porqué es grande, el cómo se convierte en un asunto técnico, no emocional. Tomas el dolor y lo conviertes en material de construcción, tomas el rechazo y lo conviertes en redirección, tomas la crítica y la conviertes en compost para crecer más fuerte. Observa a los grandes nombres de la historia, no desde la admiración superficial sino desde la comprensión profunda de lo que los movía. Nelson Mandela soportó 27 años de prisión no porque fuera más resistente que tú o que yo, sino porque su causa era más grande que su sufrimiento personal, defendía la libertad, la dignidad, la igualdad, y ningún muro podía encerrar ese propósito. Madre Teresa no cruzó continentes ni curó heridas del alma solo por compasión momentánea, sino porque su visión de servir estaba tatuada en cada célula de su cuerpo, y eso le dio la fuerza para sostenerse día tras día en medio de la miseria sin perder la luz. Y no necesitas ser una figura histórica para vivir con propósito, no necesitas tener una plataforma, un micrófono o 1.000.000 de seguidores, solo necesitas hacer las cosas con un significado tan claro que cada paso tenga dirección, que cada esfuerzo tenga raíz, que cada día valga por sí mismo. La ausencia de propósito se siente como una constante niebla interna, como una fatiga sin causa aparente, como una inquietud que no desaparece con el descanso, porque no es cansancio físico, es desconexión. Y no hay cantidad de entretenimiento, comida, elogios o éxito artificial que llene ese vacío. Porque el alma humana fue diseñada para crear, para servir, para dejar huella, no para acumular trofeos vacíos ni para repetir rutinas sin sentido. Y cuando ignoras esa llamada interior, empiezas a morir de a poco, no con un solo golpe, sino con 1.000 distracciones, con 1.000 excusas, con 1.000 formas de postergar lo inevitable, que viniste a hacer algo más, algo que solo tú puedes hacer, y mientras no lo honres, vivirás sintiéndote incompleto. Pero encontrar el propósito no es algo que aparece con claridad total en un instante de iluminación. A veces es un susurro que se vuelve grito con el tiempo. A veces es una herida que se transforma en misión. A veces es una pregunta que nunca te atreviste a contestar. Por eso, no se trata de buscar el propósito como quien busca una respuesta externa, sino de escucharte a ti mismo con honestidad radical, de mirar tu historia, tus dolores, tus talentos, tus obsesiones, y preguntarte qué es eso que podrías seguir haciendo incluso sin reconocimiento, incluso sin recompensa, incluso sin garantía de éxito. Esa es la pista. Porque el propósito no siempre te da placer inmediato, pero sí te da una energía que no se agota. No es comodidad, es compromiso. No es placer fugaz, es realización profunda. El propósito actúa como un motor silencioso que te mueve cuando otros se detienen. Te ayuda a superar el cansancio emocional, el rechazo social, la frustración profesional, porque no estás construyendo una identidad para agradar, estás cumpliendo con una responsabilidad que te trasciende.
Y eso te hace fuerte, no en el sentido superficial de parecer invencible, sino en el sentido real de volverte inquebrantable. Porque cuando alguien actúa con propósito, no se detiene ante la crítica, porque su valor no depende de la opinión ajena. No se distrae con las modas, porque su dirección no cambia con el viento. No necesita justificar cada paso, porque sabe que lo que está construyendo es parte de un legado más grande que cualquier validación momentánea. Por eso, la mejora diaria sin propósito se vuelve agotadora. Se convierte en una autoexigencia vacía, en una carrera sin meta, en una prisión de productividad. Pero cuando lo que haces está alineado con lo que eres y con lo que viniste a ofrecer al mundo, entonces cada pequeño paso, por insignificante que parezca, te conecta con algo eterno. No te enfocas solo en el resultado, te enfocas en el impacto. No actúas desde la obligación, actúas desde la verdad. Y eso se nota. Se siente. Se contagia. Así que si hay algo que necesitas hacer hoy, no es trabajar más, no es correr más rápido, no es llenar tu agenda de tareas vacías. Es detenerte lo suficiente como para recordar para qué estás haciendo todo esto. Es revisar si tus acciones están al servicio de tu propósito, o simplemente al servicio de tu miedo. Es volver al centro. Volver a lo esencial. Volver a ese espacio interno donde tu voz no necesita gritar para tener razón. Porque si encuentras tu propósito y lo abrazas con la fuerza con la que se abraza a un hijo, entonces, aunque todo lo demás se derrumbe, tú seguirás de pie. Y en este mundo que cambia, que corre, que distrae, estar de pie con sentido es el mayor acto de poder que existe. Capítulo 6. La disciplina que construye la libertad. Vivimos en una época que celebra la gratificación inmediata, que vende comodidad como ideal de vida, que glorifica los atajos, los resultados rápidos, los caminos sin fricción, pero la verdad, una verdad que nadie quiere decir en voz alta porque duele y exige, es que todo lo que realmente vale la pena en esta vida, todo lo que transforma, todo lo que construye legado, identidad, profundidad y poder personal, se forja a través de una sola virtud que ha sido incomprendida, evitada y muchas veces rechazada, la disciplina. Y no me refiero a disciplina como simple fuerza de voluntad o como una lista de reglas estrictas, sino como una elección diaria, personal, consciente y sostenida de actuar desde el compromiso con lo que tú sabes que debes hacer, incluso cuando no tienes ganas, incluso cuando no se nota, incluso cuando nadie te aplaude por ello. Porque lo cierto es que la disciplina no es una jaula, no es una limitación, no es un sacrificio ciego, sino la única vía real hacia la libertad profunda. Esa libertad que no depende del dinero ni del tiempo libre ni de que las cosas salgan como quieres, sino de saber que tú estás en control de ti mismo, que puedes confiar en tu palabra. Que no eres esclavo de tus impulsos ni de tus emociones pasajeras, que no te entregas cada vez que el cansancio o la duda aparecen disfrazados de razones válidas. La disciplina no es castigo, es soberanía. Y quien no la desarrolla está condenado a ser víctima de sus propias fluctuaciones internas, de sus excusas perfectamente justificadas, de sus estados emocionales mal entrenados. Mira a cualquier persona que haya construido algo extraordinario en cualquier área, desde la ciencia hasta el arte, desde el deporte hasta la empresa, desde la filosofía hasta la política, y detrás de cada resultado visible, brillante o legendario, encontrarás una arquitectura invisible de disciplina inquebrantable, una rutina sostenida con precisión quirúrgica. Un compromiso consigo mismos que no dependía del entorno, del clima, del humor o de la motivación. Edison no inventó la bombilla porque tuvo suerte, la inventó porque era capaz de fallar 1000 veces sin perder el enfoque. Michael Jordan no se convirtió en leyenda por su talento natural, sino por su capacidad para repetir durante décadas los mismos movimientos con una intensidad que otros solo sostenían durante un partido. Da Vinci no llenó cuadernos con diseños imposibles por inspiración divina, sino por una rutina obsesiva, por una constancia férrea, por una disciplina casi espiritual que lo mantenía aprendiendo cuando los demás descansaban. Y eso es lo que muchos no entienden, que la disciplina no es para los soldados ciegos ni para los fanáticos sin alma, sino para los creadores conscientes que han entendido que la maestría no llega por accidente, que el carácter no se forma en la comodidad, que el progreso real no ocurre en los momentos de inspiración, sino en los días comunes. Cuando todo en ti quiere posponer, y aún así decides presentarte, actuar, avanzar, aunque sea 1 centímetro,
aunque no haya testigos, aunque sientas que no estás progresando, porque sabes que el verdadero progreso es interno, y que el músculo más importante que puedes fortalecer es el de cumplir tu palabra cuando nadie está mirando. Y aquí entra la paradoja que destruye el pensamiento moderno: no hay libertad sin disciplina. No hay paz sin estructura. No hay poder personal sin autocontrol. No puedes crear tu mejor versión si todos tus movimientos dependen de cómo te sientes ese día. Porque habrá días en los que el mundo te devuelva rechazo, crítica o silencio. Habrá días en los que tu cuerpo se sienta lento, tu mente esté nublada y tus emociones quieran arrastrarte hacia la comodidad de lo conocido. Y es ahí, justo ahí, donde la disciplina revela su verdadero rostro, no como opresión, sino como capacidad de mantenerte fiel a ti mismo cuando todo lo demás pierde forma. Y no se trata de convertirte en un robot, ni en alguien insensible o rígido. Se trata de que desarrolles una estructura interna que te sostenga en medio del caos, una práctica diaria que te ancle cuando las olas de la vida intenten sacarte de curso, una relación contigo mismo tan firme que no necesites condiciones externas para mantener tu ritmo. Porque quien necesita que todo esté perfecto para avanzar, nunca construirá nada que valga la pena. Pero quien sabe mantenerse firme cuando todo tiembla, ese, tarde o temprano, construirá lo imposible. La disciplina no se improvisa. Se cultiva. Se entrena. Se construye a través de pequeñas decisiones que parecen insignificantes en el momento, pero que acumuladas en el tiempo, transforman tu identidad. Cuando decides levantarte a la hora que dijiste, cuando eliges comer lo que dijiste que ibas a comer, cuando te sientas a trabajar sin depender de si tienes ganas o no, cuando terminas lo que empezaste, cuando mantienes la palabra que diste, incluso si nadie más lo notará, todo eso no es simple fuerza de voluntad. Es arquitectura del alma. Estás construyendo dentro de ti una estructura que no se derrumba con el viento. Y esa estructura se llama carácter. Y cuando tienes carácter forjado por la disciplina, no te asustan los desafíos, porque sabes que estás preparado. No te paralizan las dudas, porque sabes que tú puedes actuar incluso con dudas encima. No necesitas motivación constante, porque has reemplazado el impulso superficial por una raíz profunda que no se rompe con el clima emocional del día. Eres libre no porque haces lo que quieres, sino porque has aprendido a hacer lo que debes. La disciplina es el puente entre la visión y la realidad, entre el propósito y el resultado, entre la intención y la acción sostenida. Sin ella, los sueños se quedan en teorías bonitas. Con ella, los sueños se transforman en estructuras concretas que resisten la prueba del tiempo. Así que no preguntes si tienes talento, si tienes suerte o si tienes apoyo. Pregunta si estás dispuesto a pagar el precio. Porque si lo estás, todo lo demás se entrena, se aprende, se construye. Pero si no estás dispuesto a ser disciplinado, entonces nada de lo que digas que deseas será más que una ilusión pasajera, una fantasía que se disuelve cada vez que eliges lo fácil por encima de lo correcto. Y tú no estás aquí para vivir de ilusiones. Estás aquí para construir con fuego, con intención, y con una disciplina que no necesita ser vista para ser real. Capítulo 7. La acción como declaración de identidad. En un mundo saturado de palabras, de promesas vacías, de discursos bonitos diseñados para impresionar pero no para transformar, la acción se ha convertido en el lenguaje más auténtico que existe, la única declaración que no necesita explicaciones ni justificaciones, porque todo lo que haces, y también todo lo que decides no hacer, habla por ti, define tu identidad. Revela tus verdaderas prioridades, establece tus límites internos y determina la dirección real de tu vida, mucho más allá de tus intenciones, de tus pensamientos o de tus planes no ejecutados. La acción, cuando nace de la conciencia y se sostiene en el tiempo, no es solo un movimiento físico, es una afirmación de quién eres, es una postura existencial, es una forma de escribir tu historia sin necesidad de hablarla. Y lo más brutal de esta verdad es que no puedes escapar de ella, porque incluso cuando no haces nada, estás tomando una acción, estás eligiendo quedarte quieto, estás eligiendo postergar, estás eligiendo cederle el control a la inercia o al miedo, y eso también configura tu identidad, eso también moldea tu destino. Por eso, quien dice que no puede actuar todavía porque no está listo, porque no sabe suficiente, porque aún no tiene claridad, en realidad ya está actuando,
está actuando desde la duda, desde la pasividad, desde la resignación encubierta, y con cada día que deja pasar sin avanzar, está entrenando su cuerpo y su mente a obedecer la voz más débil. La voz que paraliza, la voz que conserva lo que duele en lugar de ir por lo que transforma. La diferencia entre quienes construyen y quienes se quedan soñando no está en la inteligencia, ni en los recursos, ni en el entorno, está en el momento exacto en el que deciden que ya no van a esperar que todo se alinee para dar un paso, porque entienden que nada se alinea si tú no te mueves primero. La acción rompe la inercia, altera la trayectoria, cambia la química del cuerpo, transforma la percepción del miedo, genera información nueva que no puedes obtener desde la quietud mental. Por eso, cada vez que te levantas temprano aunque no tengas ganas, cada vez que escribes una página más aunque estés cansado, cada vez que eliges entrenar en vez de ceder al confort, estás diciéndole a tu sistema nervioso, a tu entorno y al universo, esto es lo que soy, esto es lo que valoro, esto es lo que estoy construyendo. Y esa declaración repetida con consistencia crea una fuerza interior que no se rompe con una mala racha ni con un mal día. La acción es el terreno donde se separa el deseo del compromiso. Todos quieren algo, éxito, libertad, impacto, paz, reconocimiento, pero pocos están dispuestos a actuar con intensidad sostenida sin garantía de resultados inmediatos, y esa es la línea que divide al soñador del hacedor. Porque el soñador espera condiciones ideales, quiere certezas, quiere garantías antes de invertir energía, mientras que el hacedor entiende que actuar es la garantía, que moverse es la forma de crear condiciones, que avanzar es la única forma de que las dudas se transformen en experiencia y no en teorías recicladas que solo generan más parálisis. Y si analizas tu vida con honestidad brutal, verás que todo lo que hoy respetas de ti mismo fue forjado por acciones que tomaste incluso cuando no sabías si saldría bien, por decisiones que te exigieron salir de tu comodidad, por movimientos que rompieron la narrativa de no puedo, no sé, no es el momento. Y del mismo modo, todo lo que hoy te pesa, todo lo que te avergüenza, todo lo que te mantiene atascado, ha sido sostenido por la ausencia de acción, por los silencios donde debía haber movimiento, por las pausas donde debía haber elección, por los retrasos donde debía haber decisión. La acción no siempre tiene que ser gigantesca. No necesitas cambiar el mundo en un día ni hacer todo perfecto desde el primer intento. Lo que importa es la dirección y la energía con la que te mueves. Un paso pequeño en la dirección correcta tiene más poder transformador que 1000 ideas brillantes que nunca se ejecutan. Porque lo que haces, día tras día, paso a paso, con coherencia interna, reconfigura tu identidad, y tu identidad es lo que te sostiene cuando la motivación desaparece, cuando el reconocimiento tarda en llegar, cuando nadie aplaude y todo parece costar más de lo que imaginabas. Y sí, actuar da miedo. Porque al actuar te expones. Te arriesgas a fallar, a ser visto, a no estar a la altura de tu propia visión. Pero el precio de no actuar es infinitamente más alto, porque la inacción perpetúa el estancamiento, fortalece la voz interna que te sabotea, alimenta el miedo al cambio, y te encierra en una narrativa de impotencia que, con el tiempo, se convierte en identidad. Por eso, si sientes miedo antes de actuar, está bien. El miedo no se elimina, se atraviesa. Y la única forma de atravesarlo no es discutiéndolo en tu mente ni racionalizándolo con excusas sofisticadas, sino caminando con él, demostrándole que tú tienes el control, que tú decides, que tú eres más grande que la voz que te dice que esperes. Recuerda esto, actuar no es solo una forma de avanzar en tus metas, es una forma de construirte a ti mismo. Porque cada acción deliberada, cada movimiento consciente, cada elección valiente, deja una huella en tu sistema interno. Te redefine. Te refuerza. Te recuerda que tú no eres tus pensamientos, ni tus dudas, ni tus fracasos. Eres lo que eliges hacer con todo eso. Y si hoy decides actuar, aunque sea desde el cansancio, desde la confusión, desde la incomodidad, entonces ya estás cambiando tu vida. No mañana. No cuando todo mejore. Ahora. Porque la acción no espera la perfección. Solo exige una cosa, que te presentes. Y que declares, con hechos y no con palabras, que tú estás dispuesto a vivir con propósito, con dirección y con coraje. Capítulo 8. La gratitud como poder silencioso.
En medio de la obsesión colectiva por avanzar, lograr, escalar, optimizar y medir cada paso como si la vida fuera una carrera sin fin donde cada segundo debe producir un resultado visible, se nos ha olvidado uno de los poderes más transformadores que existen, uno que no se ve, no se vende, no se mide con métricas, pero que sostiene desde dentro a quienes han aprendido a vivir con profundidad, la gratitud, no como una emoción superficial para decorar frases de autoayuda, ni como un ritual socialmente correcto para aparentar espiritualidad, sino como una fuerza brutalmente poderosa que te conecta con el presente, que te ancla cuando todo a tu alrededor parece desmoronarse, que te devuelve perspectiva cuando estás atrapado en el ego y el deseo de más, más y más, sin darte cuenta de que la falta de paz muchas veces no viene por lo que te falta, sino por tu incapacidad de valorar lo que ya tienes. Y no hablo de conformismo ni de resignación. Hablo de una gratitud activa, consciente, desafiante, capaz de encontrar propósito incluso en el dolor, capaz de ver regalo incluso en la pérdida, capaz de mirar a la vida y decir, aunque no haya salido como quería, aunque duela, aunque esté roto, agradezco lo que me enseñó. Porque cuando aprendes a agradecer no solo lo bueno, sino también lo difícil, lo que te partió, lo que te desvió, lo que no pediste pero llegó igual, entonces dejas de ver la vida como una serie de injusticias o recompensas aleatorias, y empiezas a verla como una maestra radical, exigente, pero absolutamente perfecta en su pedagogía. La gratitud, bien entendida, no es pasiva. No es cerrar los ojos y decir gracias esperando que las cosas mejoren. Es abrir los ojos más que nunca. Es mirar con detalle lo que otros ignoran. Es detenerte en medio del caos y encontrar sentido. Es ver la luz dentro de la oscuridad y decidir que cada cosa que has vivido te ha formado, te ha dado herramientas, te ha sacudido de maneras que te prepararon para cargar con el peso de quien estás destinado a ser. Porque si no agradeces lo que eres ahora, con todo lo que incluye, tus heridas, tus errores, tus aciertos y tus contradicciones, entonces nunca podrás sostener con humildad lo que pides para el futuro. La gratitud es el puente que une lo que has vivido con lo que estás por crear, y si ese puente está roto, entonces caminarás con resentimiento, con ansiedad, con presión constante, y nada de lo que logres sabrá a victoria real. Muchos dicen, cuando tenga éxito, seré agradecido, cuando las cosas mejoren, apreciaré lo que tengo, pero ese es el pensamiento que sabotea la plenitud. Porque quien no agradece ahora, en la imperfección, en la lucha, en lo incompleto, tampoco sabrá agradecer cuando lo tenga todo, porque su gratitud estará condicionada al resultado, no conectada con su esencia. Y cuando la gratitud depende del resultado, se convierte en una transacción. Te agradezco si me das lo que quiero, lo cual no es gratitud, es exigencia disfrazada. Pero cuando entiendes que agradecer es un acto de poder, no de pasividad, entonces cambias tu frecuencia interna. Empiezas a mirar tu cuerpo, tu mente, tus relaciones, tus talentos, tu resiliencia, tus recursos, incluso tus límites, y entiendes que tienes mucho más de lo que estás viendo, que no estás tan perdido como creías, que no te falta tanto como el mundo quiere hacerte sentir. Y esa sensación no te detiene, no te vuelve complaciente. Te potencia. Porque desde la gratitud nace una energía distinta. No actúas por carencia, sino por creación. No luchas para llenar un vacío, sino para honrar lo que ya tienes. Y esa diferencia, aunque parezca sutil, lo cambia todo. Cuando vives con gratitud profunda, tu lenguaje cambia. Dejas de hablar desde la queja, desde el juicio, desde el nunca es suficiente, y comienzas a hablar desde el reconocimiento, desde la responsabilidad, desde el esto es parte del camino. Tu presencia cambia. Se nota. Irradias algo distinto, no porque tu vida sea perfecta, sino porque tu interpretación de ella es poderosa. Y la interpretación que eliges es, en última instancia, la que define tu calidad de vida, mucho más que las circunstancias externas. Incluso en los momentos más duros, en la pérdida, en el rechazo, en el fracaso, puedes elegir agradecer. No por masoquismo ni por romantizar el dolor, sino porque entiendes que cada experiencia viene cargada de mensajes, de lecciones, de herramientas que no podrías haber adquirido de otra forma. Y eso no significa justificar todo. Significa integrar todo. Significa mirar hacia atrás y decir, todo esto me ha traído hasta aquí y estoy dispuesto a transformarlo en propósito. Esa es la gratitud que cura.
La que no niega la oscuridad, pero tampoco le entrega el poder. Y si entrenas ese músculo todos los días, sí, porque la gratitud también se entrena, empiezas a notar detalles que antes ignorabas. Empiezas a ver la belleza en lo cotidiano. Empiezas a valorar el hecho de estar vivo, de poder sentir, de poder elegir, de poder seguir. Porque el solo hecho de que hoy puedas pensar, escuchar, respirar, crear, ya es un privilegio que millones no tienen. Y si partes desde ahí, cualquier meta se vuelve alcanzable. Porque no caminas desde la escasez, sino desde la riqueza interna. Y una mente rica en gratitud siempre encontrará una forma de avanzar, de crecer, de servir, de iluminar. Así que no subestimes el poder de este acto silencioso. No creas que agradecer es algo menor. Agradecer no es renunciar a mejorar, es comprometerte aún más con tu evolución, porque entiendes que todo lo que tienes hoy, por pequeño, imperfecto o incompleto que parezca, ya es una semilla, ya es una herramienta, ya es parte del milagro. Y si puedes agradecer, puedes transformar. Porque lo que se reconoce, se potencia. Y cuando actúas desde la gratitud, todo lo que tocas empieza a florecer. Capítulo 9. Adaptabilidad, el arte de no romperse. En un mundo que cambia más rápido de lo que podemos procesar, donde los modelos que funcionaban ayer ya no garantizan resultados mañana, donde las reglas se reescriben en tiempo real, donde la estabilidad es una ilusión fugaz y el futuro no responde a patrones conocidos, solo hay una habilidad que realmente garantiza tu permanencia, tu evolución. Tu capacidad de seguir en pie sin importar lo que pase afuera, la adaptabilidad, ese arte mental, emocional y espiritual de no romperte cuando todo alrededor cambia, esa disposición a reformular tu camino sin traicionar tu propósito, esa inteligencia profunda que no se aferra al ego de tener razón, sino que busca sobrevivir con significado, transformarse sin perder identidad, reconstruirse cuantas veces sea necesario sin dejar de avanzar. Y es que lo que más duele en los procesos de cambio no es el cambio en sí, sino nuestra resistencia a soltar lo que conocíamos, lo que dominábamos, lo que nos hacía sentir seguros, aunque ya no funcionara, aunque ya no nos llevara a donde queremos ir. El verdadero dolor viene cuando decidimos quedarnos quietos en un entorno que ya mutó, cuando nos aferramos a una versión antigua de nosotros mismos porque nos da miedo descubrir quién podríamos llegar a ser si soltáramos las certezas cómodas que hemos defendido por años. Y es ahí donde muchos se estancan, no por falta de recursos, no por falta de talento, sino por falta de flexibilidad interna, por no saber dejar morir lo viejo para dar nacimiento a lo nuevo. La adaptabilidad no es debilidad, no es falta de carácter, no es indecisión, es, por el contrario, una de las formas más puras de inteligencia práctica, porque quien se adapta no se rinde, se recalibra. No abandona, reinventa. No se conforma, evoluciona. Y si miras la historia con atención, verás que los que realmente sobrevivieron, los que prosperaron en contextos imposibles, los que crearon imperios en medio del caos, los que lideraron cuando todo colapsaba, no eran los más fuertes en términos físicos ni los más brillantes en términos técnicos, eran los más lúcidos para aceptar el presente como es, no como desearían que fuera, y desde ahí redibujar sus estrategias sin perder su dirección. Abraham Lincoln no lideró desde una posición cómoda, lo hizo en medio de una guerra civil, en un país fragmentado, con enemigos internos y externos, pero entendió que no podía aplicar soluciones antiguas a problemas nuevos, y esa capacidad de adaptarse sin comprometer su visión fue lo que sostuvo su liderazgo. Steve Jobs, después de haber sido despedido de la empresa que él mismo fundó, no se encerró en la queja ni se definió por la traición, creó otro imperio, aprendió, maduró, y regresó a Apple no como un joven rebelde sino como un arquitecto de reinvención. Esa es la diferencia. No se trata de cuántas veces caes, sino de cómo ajustas el ángulo con el que miras la caída. Y adaptarte no significa aceptar todo sin cuestionar, significa tener la madurez de discernir qué parte de ti debe mantenerse firme y qué parte necesita transformarse para seguir siendo útil en el terreno actual. Porque si no cambias tú, cambia el mundo sin ti. Y entonces no solo te quedas atrás, te vuelves irrelevante. No importa cuánto hayas logrado, si no eres capaz de leer el momento presente con ojos nuevos, si no tienes la humildad para actualizar tus métodos, si no estás dispuesto a cuestionar incluso las ideas que te trajeron hasta aquí,
entonces te convertirás en el tipo de persona que vive defendiendo lo que ya no sirve solo porque alguna vez funcionó. Y eso es una forma lenta de autodestrucción. Porque todo lo que no evoluciona, muere. No de forma inmediata, pero sí inevitable. Adaptarse no significa improvisar sin dirección. Significa mantener tu propósito mientras actualizas tu forma de ejecutarlo. Significa saber que puedes cambiar de forma sin cambiar de fondo. Que puedes reinventarte sin traicionarte. Que puedes ser fiel a tu visión sin convertirte en esclavo de tus viejas versiones. Y para eso se necesita coraje, no porque el cambio en sí sea violento, sino porque te exige soltar el control, renunciar a la ilusión de certeza, abrazar lo desconocido con una actitud de aprendizaje permanente. Y esa mentalidad, la del aprendiz perpetuo, es la única compatible con el crecimiento real. Porque si crees que ya sabes todo, ya estás muerto por dentro. Pero si sabes que estás siempre en proceso, entonces cualquier error, cualquier giro inesperado, cualquier cambio abrupto se convierte en oportunidad, en materia prima, en combustible. Tener adaptabilidad no es ser voluble. Es tener columna vertebral y alas al mismo tiempo. Es sostener tus principios sin volverte inflexible. Es saber quién eres sin tener que repetir siempre la misma estrategia. Es entender que el valor de lo que haces no está en la forma, sino en la intención que lo guía. Y si la forma ya no sirve, entonces la dejas ir. No con dolor. Con gratitud. Porque te trajo hasta aquí. Pero no te llevará más lejos. Y ese es el verdadero acto de madurez emocional, saber cuándo continuar y cuándo reinventarte. Saber cuándo insistir y cuándo redirigir. Saber cuándo eres tú el que tiene que adaptarse, no porque te estés rindiendo, sino porque estás listo para crecer en una dirección distinta. Porque hay algo más importante que tener razón, tener impacto. Y si para tener impacto tienes que cambiar de forma, entonces cambias. Y si tienes que empezar de nuevo, empiezas. Porque no tienes miedo de reconstruirte cuando sabes que lo que llevas dentro sigue intacto. La adaptabilidad, entonces, no es solo una estrategia para sobrevivir en un mundo incierto. Es una decisión espiritual. Es una forma de mirar la vida y decir, no importa lo que venga, yo voy a encontrar la forma de transformarlo en algo que me fortalezca. Y esa actitud, cuando se vuelve tu hábito, te vuelve indestructible. Capítulo 10. La resiliencia, el poder de no romperte cuando todo se cae. En algún punto del camino, sin importar quién eres, cuánto te prepares, qué tan claro tengas tu propósito o qué tan disciplinado sea tu accionar, la vida te va a golpear, y no será un golpe suave, calculado o justo, no será una prueba amable ni un reto que puedas anticipar desde la comodidad de tus planes, será un momento crudo, abrupto, sin explicación aparente. Que pondrá a prueba no lo que dices que eres, sino lo que realmente has construido por dentro cuando nadie te ve, y es ahí. Exactamente ahí, cuando se activa una de las fuerzas más esenciales para la evolución humana, la resiliencia, esa capacidad profunda, visceral, espiritual, de seguir de pie incluso cuando todo parece destruido a tu alrededor, de reconstruirte con las mismas manos con las que enterraste tus ilusiones rotas, de avanzar con el corazón partido pero con el alma despierta. De levantarte no porque todo esté bien, sino porque ya decidiste que nada te va a destruir por completo. Y la resiliencia, a diferencia de lo que muchos creen, no es fortaleza fingida, no es sonreír cuando estás deshecho, no es aparentar que nada te afecta. La resiliencia real es tener el valor de sentir el golpe completo, de procesar la pérdida, de llorar si hace falta, de tocar fondo si es necesario, pero sin entregarte al abismo. Sin construirte una identidad basada en el dolor, sin quedarte atrapado en la narrativa de víctima que te da consuelo momentáneo pero te roba el poder para transformar. Porque resiliencia no es negar el dolor, es convertirlo en motor, no es ignorar la herida, es sanarla con verdad, con paciencia, con intención, no es protegerte para no sufrir más, es fortalecerte para atravesar lo que venga. Y si miras la historia con ojos sinceros, verás que todos los que han dejado una marca en el mundo, todos los que admiramos, celebramos o citamos, fueron personas que supieron soportar más de lo que parecía posible, que vivieron pérdidas, rechazos, fracasos, traiciones, humillaciones públicas y privadas, pero que encontraron dentro de sí una voz que les decía: todavía no es el final, una fuerza que no venía de la razón sino de una convicción más profunda que les gritaba desde adentro: esto
También se supera. Nelson Mandela soportó casi 3 décadas en una celda sin perder su visión de libertad. Viktor Frankl encontró sentido en medio del horror de un campo de concentración. Ellen Keller aprendió a comunicarse con el mundo sin ver ni oír, y cada uno de ellos tuvo que atravesar un umbral de oscuridad que hubiera destruido a la mayoría, pero en vez de romperse, se reescribieron. Y eso es lo que tú también puedes hacer. No necesitas una vida perfecta para seguir avanzando. No necesitas que todo esté alineado para tener fe en lo que estás construyendo. No necesitas eliminar el dolor para recuperar tu fuerza. Lo que necesitas es recordar que el dolor no es una señal de debilidad, es una señal de que estás vivo, de que estás sintiendo, de que estás en el campo de batalla real, y que si aprendes a escucharlo, a no huir de él, a no disfrazarlo con ruido, puede convertirse en tu maestro más honesto. Porque a veces solo cuando se rompe algo dentro de ti puedes ver lo que realmente está hecho de hierro y no solo de palabras bonitas. La resiliencia también te enseña a aceptar que no todo va a salir como querías, y que eso no significa que hayas fallado. Te enseña que los planes cambian, que las personas se van, que lo que parecía eterno puede desaparecer en un segundo, pero que si tienes el coraje de seguir caminando, de seguir creando, de seguir creyendo, aunque sea de forma silenciosa, aunque nadie lo vea, entonces estás cumpliendo con tu parte en esta historia. Y ese cumplimiento interno, esa lealtad contigo mismo cuando nadie te exige nada, es el verdadero núcleo de la resiliencia. No es espectáculo. No es para ser admirado. Es para sobrevivir sin traicionarte. Es para mirar atrás algún día y poder decir, no fue fácil, pero seguí, y eso lo cambió todo. Y no se trata de no caer. Caerás. Varias veces. Y dolerá más de lo que esperabas. Te romperán el corazón. Te fallarán personas en las que confiaste. Fracasarán proyectos en los que pusiste tu alma. Te criticarán, te rechazarán, te cuestionarán incluso cuando tus intenciones sean nobles. Y es ahí donde se mide tu temple. Es ahí donde se define quién vas a ser a partir de lo que te suceda. Porque no hay experiencia que defina tu identidad si tú no lo permites. No hay herida que tenga la última palabra. No hay caída que determine tu valor. La resiliencia es una elección diaria. Es levantarte aún cuando el cuerpo no quiere. Es confiar aún cuando la mente duda. Es amar otra vez, crear otra vez, luchar otra vez, sin garantías, sin escudos, sin máscaras. Porque la verdadera fuerza no es no tener heridas. Es haberlas transformado en sabiduría. Es haber convertido el dolor en compasión, la rabia en dirección, la pérdida en propósito. Y esa alquimia interna, silenciosa, invisible, es lo que construye a los verdaderamente indestructibles. Así que si estás pasando por un momento oscuro, si sientes que algo se ha roto en ti, si la vida te sacó el piso sin previo aviso, quiero que sepas esto, no estás solo y no estás derrotado. Estás en medio del proceso que forja a los que no se rinden. Estás en la parte de la historia donde se decide si tu dolor será solo sufrimiento o si será el inicio de una transformación. Y aunque no puedas ver aún la salida, aunque todo esté nublado, aunque el camino parezca interminable, si decides seguir respirando con conciencia, si decides no rendirte, aunque sea por un solo paso más, entonces ya estás escribiendo el capítulo más importante de tu vida. Porque resiliencia no es llegar intacto. Es seguir caminando aunque llegues con el alma hecha pedazos, sabiendo que esos pedazos son los que te harán más fuerte. Capítulo 11. Aprendizaje perpetuo, el camino del que nunca se detiene. A pesar de lo que nos enseñaron en la escuela, el aprendizaje real no comienza en un aula, no se valida con un título ni termina el día que cruzas una línea de graduación. El aprendizaje verdadero, el que transforma la conciencia, el que moldea la identidad, el que te convierte en una fuerza capaz de rediseñar su vida, no tiene fecha de inicio ni final. Porque no está atado a un sistema académico, sino a una postura ante la vida, una decisión íntima, invisible, de no permitir que la comodidad de lo que ya sabes se convierta en el techo de lo que puedes llegar a ser. Y es ahí donde se separan los que evolucionan de los que se estancan, en el momento exacto en que una persona deja de asumir que ya lo sabe todo, que ya ha aprendido suficiente, que ya no necesita cuestionarse más, y empieza a adoptar una mentalidad de estudiante perpetuo, dispuesto a explorar lo desconocido, a desaprender lo aprendido.
A dejar ir certezas que antes le sirvieron pero que hoy ya no le alcanzan. El aprendizaje perpetuo no es acumular información, no es leer por leer, no es consumir datos sin digerirlos, es integrar lo que aprendes a través de la experiencia, es aplicar lo que descubres en los momentos más difíciles de tu vida, es darte cuenta de que cada conversación puede ser una lección, que cada error puede ser una clase magistral, que cada fracaso puede ser un entrenamiento disfrazado, si tienes la humildad suficiente para escuchar más de lo que hablas y para observar más de lo que interpretas. Y esa humildad, que a menudo es confundida con debilidad, en realidad es uno de los mayores signos de grandeza, porque solo alguien realmente fuerte puede aceptar que aún le falta, que aún no domina, que aún puede mejorar, que aún está construyéndose. Mira a los grandes innovadores, a los líderes que marcaron una era, a los creadores que rompieron moldes. Ninguno de ellos operaba desde la arrogancia del yo ya sé, sino desde la curiosidad feroz del quiero entender más. Leonardo da Vinci no paró de aprender hasta el último día de su vida, porque entendía que el mundo era un código infinito por descifrar. Benjamin Franklin, a pesar de ser inventor, filósofo, diplomático y estadista, dedicaba parte de cada día a preguntarse en qué estaba fallando y cómo podía mejorar. Y en el presente, cualquiera que busque liderar algo con impacto real debe aceptar una verdad incómoda: el entorno cambia más rápido que tu ego, y si no eres capaz de actualizarte continuamente, no importa lo bueno que haya sido ayer, hoy ya estás desactualizado. Pero aprender de verdad requiere coraje, porque implica admitir ignorancia, implica desarmar estructuras mentales, implica aceptar que muchas de las ideas que te han acompañado toda la vida pueden estar equivocadas o ser incompletas, y no todos están dispuestos a vivir con esa incomodidad constante. Aprender no es acumular, es vaciar primero. Es hacer espacio. Es dejar ir opiniones heredadas, miedos no analizados, patrones que repetimos sin entender por qué. Aprender es dejar de defender lo que siempre has creído y empezar a construir sobre lo que realmente tiene sentido ahora, con la experiencia que hoy tienes, con el contexto que hoy habitas, con el ser que hoy estás siendo. Y ese camino de aprendizaje perpetuo no es lineal. Es doloroso, es confuso, es incómodo. Porque te enfrenta con tus propios límites, con tus sesgos, con tu sombra. Pero también es profundamente liberador, porque te recuerda que nunca estás atrapado del todo, que siempre puedes ajustar, que siempre puedes cambiar de enfoque, que siempre puedes volver a empezar desde un nivel de conciencia más alto. Cuando entiendes esto, dejas de tenerle miedo a no saber. Dejas de esconder tus vacíos. Dejas de proteger tu imagen. Y empiezas a transformarte en un canal de evolución constante, alguien que no se define por lo que ya logró, sino por su capacidad de seguir creciendo sin importar cuánto haya avanzado. Esta mentalidad no solo aplica a lo profesional o lo intelectual. Aplica a tu vida entera. Aprender a comunicarte mejor. Aprender a amar sin miedo. Aprender a poner límites. Aprender a estar presente. Aprender a perdonarte. Aprender a soltar el control. Aprender a escuchar tu intuición. Aprender a vivir con más verdad. Cada día es una posibilidad de aprender algo que te haga más completo, más consciente, más real. Pero si caminas por la vida con la mente cerrada, con la postura de quien ya entendió todo, lo único que lograrás es repetir tus errores en bucle, justificándolos con historias que ya no tienen sustancia. Por eso, quien quiere mejorar cada día debe abrazar el aprendizaje como una práctica espiritual. No como obligación, no como tarea, sino como filosofía de vida. Una filosofía que te recuerda que estás en construcción, que no hay versión final de ti, que no importa si hoy fallas mientras tengas la voluntad de entender el porqué, de analizar el fondo, de ajustar el rumbo. Aprender se vuelve entonces un acto de humildad profunda y de poder absoluto. Porque solo el que está dispuesto a aprender, está preparado para liderar, para amar, para enseñar, para dejar huellas sin volverse prisionero de su pasado. Y si decides adoptar esta mentalidad, si decides que cada día vas a salir al mundo con la mente abierta, con el ego desactivado y con la curiosidad encendida, entonces nunca te vas a estancar del todo, porque aunque la vida te ponga de rodillas, vas a saber levantarte con una lección en las manos. Y esa lección, tarde o temprano, te hará más sabio, más fuerte, más útil para ti y para los demás. No hay destino más noble que convertirte en alguien que nunca deja de aprender.
Porque quien nunca deja de aprender, nunca deja de crecer. Capítulo 12. La trascendencia, dejar huella con cada día que vives. Hay un momento en el camino de quien decide mejorar cada día en el que ya no se trata únicamente de avanzar, de cumplir metas, de acumular logros, de fortalecer rutinas o de crecer en silencio. Llega un punto en el que todo lo aprendido, todo lo sufrido, todo lo disciplinado y todo lo comprendido debe transformarse en algo mayor que uno mismo. En una fuerza que ya no gira únicamente alrededor de tus objetivos personales, sino que comienza a irradiar hacia el mundo, hacia los otros, hacia él. Impacto que puedes tener más allá de ti, y es en ese momento, silencioso pero irreversible, donde aparece la trascendencia, esa dimensión invisible que no tiene que ver con fama, ni con reconocimiento, ni con ser recordado por muchos, sino con la capacidad de haber vivido de tal manera que tu presencia, tus acciones, tus decisiones y tu ejemplo hayan modificado positivamente la realidad de alguien, aunque sea de una sola persona, aunque sea por un solo instante, aunque jamás lo sepas. Y es que vivir con intención ya no se trata únicamente de optimizar tu tiempo o de lograr tus sueños, sino de darte cuenta de que cada uno de tus actos, por mínimos que parezcan, está configurando el mundo en el que otros también viven, que la forma en que tú eliges enfrentar tus días se convierte, de manera inevitable, en una señal para quienes te rodean. Y que tu proceso personal, cuando es auténtico, cuando es honesto, cuando es íntegro, deja un rastro energético, un legado no escrito, que transforma mucho más de lo que imaginas, incluso si nadie lo aplaude, incluso si nadie lo reconoce en voz alta, porque no es necesario que el mundo entero sepa lo que hiciste para que haya valido la pena, lo único necesario es que hayas actuado fielmente con lo mejor que tenías dentro. La trascendencia ocurre cuando dejas de buscar validación y empiezas a buscar significado, cuando dejas de operar desde la urgencia del ego y comienzas a operar desde la quietud del alma, cuando ya no te motiva la comparación sino la contribución, cuando entiendes que tu tiempo aquí es limitado y que cada minuto puede ser sembrado como una semilla de impacto real. Y que tu evolución no es completa hasta que se convierte en servicio, en testimonio, en presencia que eleva. No tienes que cambiar el mundo, pero si tienes que cambiar algo, aunque sea en un metro cuadrado, aunque sea en una conversación, aunque sea con una mirada que escuche, con una actitud que inspire, con una acción coherente que invite a otros a recordar quiénes son. La vida no se trata solo de vivir. Se trata de qué dejas cuando te vas. De qué permanece cuando tú ya no estás. Y no me refiero a riquezas, ni a obras físicas, ni a títulos, sino al eco que queda después de tus pasos, a la transformación que tu existencia causó sin que nadie te lo pidiera, simplemente porque elegiste vivir con más intención, con más claridad, con más amor. Eso es lo que realmente queda. Lo que nadie puede medir pero todos pueden sentir. La marca invisible de quien vivió desde lo que era real. Y cuando entiendes esto, cambian tus decisiones. Cambian tus prioridades. Cambia tu forma de pararte en el mundo. Ya no se trata solo de tener éxito, sino de merecerlo. Ya no se trata solo de alcanzar tus metas, sino de convertirte en alguien que inspira a otros a ir por las suyas. Ya no se trata de que la vida te dé más, sino de que tú te conviertas en alguien capaz de dar más de ti, porque has encontrado una fuente que no se agota, una energía que no depende de las circunstancias, una intención que trasciende el cansancio, el ego y el miedo. Eso es lo que convierte la mejora diaria en una revolución silenciosa. Porque no cambia solo tu vida, cambia la de todos los que se cruzan con la tuya. Y no necesitas ser perfecto para lograrlo. No necesitas haber sanado todo, entendido todo, resuelto todo. Solo necesitas presentarte con verdad. Actuar con integridad. Avanzar con humildad. Hablar con propósito. Escuchar con atención. Amar con presencia. Vivir como si cada gesto tuviera peso eterno. Porque lo tiene. La trascendencia no es un destino. Es una consecuencia. La consecuencia natural de haber vivido cada día como una oportunidad de esculpir tu carácter, de expandir tu conciencia, de elevar tu vibración. La consecuencia de haber decidido, una y otra vez, no dejarte vencer por lo fácil, por lo automático, por lo superficial, sino de haber elegido lo esencial, lo verdadero, lo duradero. Y si tú estás aquí, leyendo esto, escuchando esto, sintiendo esto, no es por casualidad. Es porque en algún lugar dentro de ti ya lo sabías.
Ya sabías que hay algo en ti que no puede quedarse quieto, que no vino solo a sobrevivir, que no puede conformarse con rutinas vacías. Ya sabías que viniste a construirte, a probarte, a entregarte por completo a una causa que haga temblar tu alma. Ya sabías que esta vida no te pertenece solo a ti. Te fue dada para que la conviertas en algo que eleve. En algo que importe. En algo que inspire. Y si decides vivir con esa conciencia, si decides que tu paso por esta tierra no va a ser invisible, si decides que cada uno de tus días cuenta, que cada decisión importa, que cada momento tiene sentido, entonces no solo vas a mejorar cada día, vas a dejar una huella tan profunda que aun cuando tu voz ya no se escuche, tu presencia seguirá viva en las acciones que inspiraste, en las vidas que tocaste, en las semillas que sembraste. Porque al final, ese es el verdadero éxito. No cuánto acumulaste, sino cuánto tocaste, cuánto diste, cuánto despertaste. Y lo más importante, en quién te convertiste.